Hoy vamos a calcular la moda en datos agrupados. Y para eso es importante reconocer cuál es una distribución con datos agrupados. Esta distribución contiene 6 clases, donde la primera clase tiene un solo dato y se encuentra del límite inferior, que es 1, al límite superior, que es 10. La segunda clase, su límite inferior es 11, su límite superior es 20 y tenemos 8 datos dentro de esta clase. En la tercera clase, sus datos están entre el 21 y el 30 y son 10 datos. En la clase 4 tenemos del 31 al 40 y tenemos 15 datos. De la clase 5 tenemos del 41 al 50 y son 9 datos. Y por último, la clase 6 es de 51 a 60 y son 7 datos. Si sumamos nuestros datos en frecuencia, nos podemos dar cuenta cuántos datos tenemos en toda esta distribución y son 50. Vemos en esta distribución el límite inferior y vamos a calcular el límite inferior real. Para eso, únicamente vamos a restarle nuestro límite inferior menos 0.5 y vamos a arrastrar para copiar los datos, la fórmula en las 6 clases. Ya tenemos nuestro límite inferior real. El límite superior real, lo que vamos a hacer es sumar el límite superior más 0.4. Y así tendríamos nuestro límite superior real de cada una de las clases. Ahora, para calcular la moda en estos datos agrupados, lo primero que debemos de conocer es cuál es la clase modal. La clase modal la ubicamos como la clase que tiene mayor frecuencia. Para este caso, en esta distribución, la clase número 4 es la clase modal. Quiere decir que a esta clase es la que vamos a aplicar la fórmula de la moda. Esta es la fórmula de la moda. En la fórmula de la moda nos dice que la moda es igual al límite inferior de la clase modal más A1 significa que lo tenemos diferencia absoluta entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la premodal. A2, porque el denominador es A1 más A2, es la diferencia absoluta entre la frecuencia absolutas de la clase modal y la clase postmodal, es decir, la clase siguiente. Y C significa la amplitud de la clase, es decir, cuántos datos tenemos en esa clase que es la clase modal. Ya teniendo nosotros la fórmula de la clase modal, vamos a calcular cada uno de los datos para poder sustituirlos y calcularlos en esta fórmula. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el límite inferior real. El límite inferior real es igual a 30.5. Estoy trabajando con la clase número 5 porque esta es la clase modal. Esto es igual, aquí tenemos 30.5. A1 es igual a la diferencia de la clase modal, su frecuencia que es 15. Vamos a ponerle 15 menos la anterior. La anterior es 10. Y para A1 es igual a 5. A2 es igual a la clase modal que es 15 menos la frecuencia postmodal que es la siguiente, 9. Y tenemos 6. El ancho del intervalo me dice o estaba pidiendo los datos que tenemos entre el 31 y el 40. Una forma fácil para poder calcular ese ancho es igual al límite inferior de esta clase modal menos el límite inferior de la clase anterior. Y tenemos que son 10. Con esto ya podemos nosotros sustituir los datos en esta fórmula que tenemos ahí.
Vamos a hacerlo paso a paso para que sea fácil, para que lo puedas tú ir sustituyendo. Vamos a buscar la moda en estos datos agrupados y esto es igual. Primero es igual, abrimos paréntesis, el límite inferior real, que es el 30.5. Lo voy a poner con datos para que sea fácil. 30.5 más, dice, entre A1, que es 5, entre A1 más A2, que sería 5 más 6, sería el denominador 11. 5 entre 11. Y esto lo vamos a multiplicar por 10, que es el ancho del intervalo. Aquí tenemos el ancho del intervalo. Cierro mis paréntesis y voy a darle Enter. Entonces ya tengo mis datos. Lo voy a hacer más grande para que se pueda ubicar. Mi moda es igual a 35.5 de esta distribución con datos agrupados. Espero que te haya sido útil.